en Marcos 10, Jesús ha estado haciendo su ministerio en la zona de Perea y vamos a estar hoy considerando los versículos 32 al 34. He titulado esta meditación, esta enseñanza, Doloroso Anuncio Fortalecedor. Y ya vamos a ir entendiendo por qué ese título. Este es un doloroso anuncio fortalecedor. Lo encontramos ahí en Marcos 10, 32 al 34. Y quiero que pensemos en lo que es el eje central del Evangelio. El Evangelio no descansa sobre premisas pragmáticas acerca de que vamos a hacer algo y vamos a esperar un resultado y si tenemos el resultado que queremos, entonces sí creemos. No, ese no es la relación con Dios. La relación con Dios descansa en que a pesar de que no veamos un resultado, aunque las cosas no salgan como nosotros deseamos, nuestra confianza permanece descansando en quién es el que ha dado las promesas, que es fiel a su carácter. Entonces, el corazón del Evangelio no está en comprender que Jesús vino. Repito, el corazón del Evangelio no está en comprender que Jesús vino, sino comprender por qué vino. ¿Cuál es la razón? Entonces, en Mateo 1:21 encontramos las palabras del ángel a José, que fue bastante claro y le dijo, María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Al traducir eso, tenemos Jehová salva. ¿Por qué? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces aquí tenemos claramente el propósito y el motivo del evangelio. No es que Jesús vino para que usted tenga salud, para que le vaya bien, para que usted involucre a Jesús en su vida, en su negocio, entonces su negocio sea el más exitoso. Entonces tenemos panadería Jireh, viajes Shalom, bicicletería, y entonces se nos vuelve es un agüero donde tomamos el nombre de Dios en vano y lo juntamos a nuestra bicicletería, panadería, choricería, lo que se nos ocurra. No. La realidad del Evangelio es que un Salvador ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese fue el mensaje del ángel a José, fue el mensaje para María y en Lucas 1:31, llamarás su nombre Jehová salva o Jesús. Fue el mismo mensaje de los ángeles a los pastores. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. En Juan, el evangelista identifica a Jesús en Juan 4:42 como el Salvador del mundo. Y aclaro, eso no quiere decir que todo el mundo se salvará. Eso quiere decir que el mundo ahora tiene un Salvador. Entonces, llegamos aquí a Marcos y entonces vamos a empezar con las preguntas y las interacciones. ¿Me ayudas para poder ver a todos los hermanos? Y luego lo restauramos así. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿cómo creen que fue la reacción de los seguidores de Jesús, los discípulos, cada vez que Jesús anunció su muerte? ¿Quién me quiere decir cómo creen ustedes que reaccionaron ellos? Ábranlos, entonces le voy a pedir a Juan David que habilite para que todos abran los micrófonos. Recordamos lo importante que es estar ahí en silencio en casita, ni con el televisor, ni con el equipo, ni con ninguna otra cosa ahí prendida, ni limándonos las uñas, ni nada de esas cosas que puedan entorpecer el sonido. Entonces, Mario, ¿qué piensas fue la reacción de ellos? Mire, yo soy el vocero de Olguita que está acá. Pues con desilusión, con tristeza, porque ellos esperaban que llegara un Salvador y que este Salvador iba a llegar fuerte, grande, haciendo grandes cosas. Y yo de desilusión va a morir, creo que con tristeza y sorpresa.
Listo, tristeza, sorpresa. ¿Quién da más? ¿Quién más me puede decir cómo creen que se sintieron ellos? De Se sintieron, pronto, Marta Janet y luego Harold. de pronto impotentes de no poder hacer nada, porque en ese tiempo la muerte era terrible, ¿no? Eran crucificados. Entonces eran impotentes en ese momento porque no podían hacer nada. Bueno, Harold. pues ellos se sintieron frustrados porque pues no estaban de acuerdo. ¿Cómo así que ahora que usted se va y va a ir a la cruz y va a morir? Entonces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, todas estas cosas se preguntaban entre ellos, ¿no? Listo, confusión, había confusión, asombro, Nubia dice Mario, que desorientados. Yo soy vocero acá. desorientados, Sí, y sentían miedo, dice. aterrorizados, Ujú, porque si claro. eso le pasaba a él, pues ¿qué le harían a los que estaban con él, no? Claro, Era un delito por asociación, eso se llama concierto para delinquir en nuestro sistema judicial, ¿no? Entonces, la realidad del Evangelio es que el Salvador ha venido. Este Salvador esperado por tanto tiempo, el sacrificio final por el pecado, aquel que morirá en lugar del pecador, ha venido. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cuando estudiamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es evidente que Jesús sabía lo que a él le iba a suceder. Y es increíble que muchos escépticos, y siempre han habido, hay y habrá escépticos, que niegan que Jesús tuviera la claridad de que él podría tener un final tan terrible. Estos escépticos sugieren que su muerte y el sufrimiento asociado con ella fue el resultado de que Jesús, como dicen los chinos, se pasó de piña. Fue demasiado lejos. Quizá fue demasiado celoso, demasiado confrontante contra el sistema religioso. ¿Sí? Tal vez un error de cálculo, un mal final involuntario e inesperado para un buen intento de parte de Jesús. Estos escépticos sugieren que Jesús es ingenuo, se dejó arrastrar por la popularidad, demostró demasiado celo en las cosas que él creía, que fue demasiado ambicioso, y algunos hasta le atribuyen delirios de grandeza. Y de cualquier forma, la muerte tan terrible que padeció, eso no fue algo que Jesús imaginara. Bueno, la realidad es que estos pseudoeruditos ignoran las escrituras voluntariamente y la Biblia declara desde el principio, aún con las declaraciones y los anuncios de los ángeles, que Jesús salvaría al pueblo de sus pecados. Y sabemos toda la historia redentora que hasta ese momento les había revelado el Antiguo Testamento. Y recordemos, sin derramamiento de sangre, no hay qué. remisión de pecados. No hay perdón de pecados. Entonces, es claro que debido a que todos los años tenían que celebrar los mismos sacrificios, el sacrificio total, final, satisfactorio, no se ha presentado. Jesús ha venido para morir. Ha nacido para morir como el sacrificio por el pecado. Y eso no es una sorpresa para el Señor Jesús. De hecho, cuando miramos, ¿recuerdan las primeras palabras del Señor Jesús cuando lo encontraron sus padres, cuando se les quedó ahí en el templo? ¿Qué les dijo? Que en los negocios de mi padre Debo estar. Debo estar en los negocios de mi padre. Muy bien. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras que él emitió? Consumado es. Consumado es. Es decir, todos los asuntos del Padre fueron consumados con su sacrificio. Jesús supo exactamente por qué había venido
y sabía cuándo él cumplió ese propósito. A lo largo de su ministerio tuvo claro hacia dónde se dirigía. Aún antes de que los romanos supieran lo que iban a hacer con él, aún antes de que Judas mismo supiera que lo entregaría, antes que los principales sacerdotes, gobernantes, escribas, fariseos y todos esos feos supieran que tramarían su muerte, antes de que todos esos sucesos se desarrollaran en la historia, Jesús conocía cada detalle que estarían involucrados. Cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelistas registran tres ocasiones diferentes cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de los detalles de su muerte. Entonces vamos a mirar en esta mañana, aquí en Marcos, esas tres ocasiones. La primera está ahí en Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice, él comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, ese es el título mesiánico para referirse a él mismo, debía sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso fue ahí en Marcos 8:31. Luego en Marcos 9:31, no mucho tiempo después, dice, él estaba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Y cuando lo maten, resucitaría 3 días después. Entonces, ahí dice, aumentó el detalle de que sería entregado en manos de hombres. Y finalmente, el pasaje que nos ocupa esta mañana, y en Marcos 10:32, ese es el pasaje para este tiempo, es la tercera predicción, que si usted mira, es más detallada acerca de lo que sucederá. Dice el texto, iban por el camino que subía a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban asombrados. Entonces, Nubia que dijo que estaban ahí asombrados y otros que dijeron, y los que lo siguieron tuvieron miedo, ¿sí ven? Y de nuevo llevó aparte a los 12 y comenzó a contarles lo que iba a suceder diciendo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos lo condenarán a muerte. Y aquí vienen los detalles adicionales. Y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. ¿Se da cuenta que cada vez es más específico en los detalles y en las predicciones exactas acerca de lo que le sucedería? Él sabía lo que iba a enfrentar. Y podemos pensar en al menos 2 razones esta mañana, se las voy a señalar, 2 razones por las cuales Jesús lo sabía. Primero, la primera razón es porque Jesús conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Esa es la primera razón. Y la segunda es debido a su omnisciencia como Dios. Jesús es Dios hecho carne con un conocimiento divino. Entonces, fue la escritura profética y su omnisciencia como Dios que le dio acceso a cada detalle. Fueran hechos, planes o pensamientos, Jesús supo todo alrededor de su muerte. Nació para morir, nació para ser el Salvador. Y no había forma de que fuera el Salvador a menos de que muriera. Dios fue el actor intelectual, según Hechos. Los ángeles lo alabaron y Jesús lo predijo. El corazón de las Escrituras, el corazón de nuestro evangelio es la salvación de los pecadores a través de la muerte y resurrección de Cristo, acerca del cual Jesús conoció todo detalle. Entonces vamos a empezar a analizar el texto. Si miran ahí al final del versículo 32, un momento, dice, él comenzó a contarles lo que iba a suceder. Eso no se puede decir de nadie más que de Cristo. Entonces les pregunto, ¿alguno de ustedes saben las condiciones en las que va a morir? ¿Alguno sabe? No, señor. ¿Tienen una pitonisa de cabecera lo suficientemente hábil para adivinar el futuro que les va a decir dónde, cuándo y cómo será su muerte, mis queridos?
No, Nada. No, Ni siquiera salir corriendo a la ministerial a ver si alguno de esos profetas brillantes le puede decir cómo es que usted se va a morir. Ah, no. ¿Verdad que uno va allá para que le digan cositas y le hagan cosquillas en los oídos y le digan lo que uno quiere oír, ¿no? Pero ni poquito que nos van a anunciar sufrimiento o que hay que sufrir por la causa de Cristo. Eso no sería popular. ¿Están de acuerdo? está prohibido. Entonces, nadie excepto Jesús conoce amén. los detalles acerca de su muerte. Nadie excepto Dios conoce el futuro. Y aquí lo que está quedando claro es que si Jesús, ojo con esta frase, si solo Dios conoce el futuro y Jesús conoce el futuro, entonces Jesús es Dios. Dios. No cabe duda. Y ese es el corazón del evangelio. Si usted no cree que Jesús es Dios, aún sus pecados no han sido perdonados. ¿Sabía eso? Amén. No solamente creer que Jesús es el Salvador, pero es necesario entender que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual Juan escribe el Evangelio, ¿se acuerdan? Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos comprender que si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Así como Juan David, mi hijo tiene mi misma naturaleza, Jesús tenía la naturaleza de su padre. Así como Jesús es hombre, así como Juan David es hombre porque lo engendró un hombre, Jesús es Dios. No porque haya sido engendrado por Dios, sino porque Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desde toda la eternidad. ¿Preguntas? Creo que la Biblia es clara en eso, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, Jesús conoce totalmente. Y quiero que veamos aquí este versículo 32 de nuevo. Y quiero volver a enfatizar que Jesús supo los detalles de su muerte, primero porque las Escrituras lo anunciaban. Y vamos a ver cómo encaja en todo este asunto. Lo primero que dice el versículo es que iban camino y que subían a Jerusalén. Necesariamente, si usted llega por adelante o por atrás en esa época, y me imagino que ahora es igual, a pesar del gran terremoto y que muchas cosas cambiaron, Jerusalén sigue ubicado en una montaña. Y según la geografía que consulté, está a 2.500 metros sobre el nivel del mar Muerto en este caso. Y Jesús en esta ocasión venía a Jerusalén desde el otro lado del río Jordán y llegaría y pasaría por Jericó. ¿Se acuerdan lo primero que encontraron los israelitas cuando pasaron el Jordán? ¿Qué fue? Jericó. Y aquí vamos a entender algo que es muy importante. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, si supieran, digamos que todos estamos ubicados geográficamente en Bogotá, ¿quién de ustedes, si supieran que los van a matar en Bogotá, vendrían a Bogotá? Yo no. Realmente no es algo que uno quiera. Hermanos, si muchos de ustedes no han venido a Bogotá pensando en el COVID y están asustados. Yo no voy a Bogotá por el frío tan berriento que hace por allá, me da miedo. Vea pues lo que dice este país arrebatado, ¿sí ve? Me hace daño. Me hace mucho daño. Pero, a ver, no vi las manos de los valientes. ¿Quién a sabiendas de que lo van a matar en Bogotá subiría a Bogotá de Fuse? No. No. Yo tampoco. Ninguno. 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 ¿Y qué es lo que dice el texto que estaba haciendo Jesús?
¿Qué dice? Ay, ay, ay. Que subía a Dice Jerusalén. que iba en camino subiendo a Jerusalén. Iba A en ver, camino. ¿alguien llevaba a Jesús obligado No, en contra de su voluntad? no, ¿Sería que Jesús lo iba empujando una multitud eufórica? ¿O Jesús termina Menos. en Jerusalén porque lo animaron a ir, porque los peregrinos lo empujaban para ir a celebrar la Pascua? No, hermanos, lo que vemos aquí es a un Jesús resuelto, caminando al frente de todos sus seguidores. Y aquí Marcos no ahorra esfuerzo para que nosotros entendamos que él va adelante. Él no está intimidado y va hacia el lugar de su muerte. Sabe exactamente lo que le va a pasar cuando lleguen allí. Y no era la amenaza del COVID y que se iba a complicar, iba a terminar en una UCI. Era que iba a padecer la violencia, la animadversión, el odio, la animosidad de todos sus enemigos religiosos. Ellos han expresado su agresividad contra él una y otra vez. Entonces, les pregunto, ¿sería extraño para los discípulos oír que los religiosos lo iban a matar? No, porque ellos sabían que ellos lo odiaban. Le tenían bronca, como decimos popularmente, lo llevaban con la mala, como dirían en la cárcel. Y adicionalmente a eso, Jesús nunca les había mentido, entonces ellos sabían que cada palabra de Jesús era verdad. Por eso es que el texto dice que ellos estaban asombrados. Ellos tienen un miedo natural. Habría un miedo natural en cualquiera que vaya caminando hacia su propia muerte. ¿Están de acuerdo? Pero aquí los discípulos están asombrados. No ven vacilación, renuencia. Al contrario, ven una convicción firme. Él camina delante de todos. Él va jalando a todo este grupo que es reacio, que está asombrado, temeroso, confundido, que está desesperado. Y lo siguen debido a la fuerza de su personalidad, pero van atrás de él, confusos. Cuando dice ellos estaban asombrados, lo más probable es que se refiere a los 12, porque usted debe darse cuenta que solo a los 12 se les había informado los detalles de lo que iba a suceder. Fue a ellos, a los 12, a quienes se les profetizó la realidad de su muerte. Y entonces ellos están asombrados por su valentía, su convicción. Porque ellos mismos quieren salir corriendo. Pero note ahí también que los otros que iban con él, los que le seguían, y eso debe ser alusión al resto del grupo, son el grupo más amplio, que están por encima de los, o están afuera, son más que los 12, eran muchos más y también tenían miedo. Esta palabra para temeroso hace alusión a un miedo desconcertante. Había confusión en ellos. Acuérdense, ellos están todavía atrapados en esa idea del Mesías que provenía del judaísmo y que decía que el Mesías vendría para establecer su reino. Pero ellos, sin embargo, han escuchado a Jesús darles detalles de su muerte. Ellos están desesperanzados, desconcertados, confundidos y con ese temor. La pregunta es, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué se dirige hacia este peligro mortal? Y quiero que se dé cuenta que este es uno de los retratos más claros, vívidos y dramáticos de nuestro Señor, yendo con total resolución, casi que jalando a sus seguidores que están confundidos, asustados, sorprendidos, asombrados. ¿Se acuerdan lo que le contestó nuestro amigo Tomás ahí en Juan 11, cuando murió Lázaro, y él les dijo, vamos a Jerusalén? Tomás inmediatamente le dijo, pues subamos con él para que nos maten también. ¿Se acuerdan? ¿Algo fatalista, Tomás? No, ellos tenían claro
que la próxima vez que llegaran a Jerusalén, el odio hacia Jesús era tan alto que podría terminar con su muerte y la muerte de ellos mismos. Pero aquí Jesús, para darles ánimo, ayudarlos, para prepararlos, los toma aparte. ¿Sí lo ven? Aparta a los 12 y comienza a decirles lo que va a pasar, y esto es muy importante. Les pregunto, ¿será que a pesar de que ellos sabían, porque Jesús se lo había anunciado, eso evitó que ellos salieran corriendo, que lo abandonaran? Les repito la pregunta. ¿Será que a pesar de que Jesús les había declarado claramente a ellos que él iba a morir, eso hizo algún cambio en su reacción de salir corriendo, de tener miedo, de huir por su vida? No. No, 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 ¿Eso? no ninguno. no, eso no fue algo Quiero, que les ayudó a ellos. Aún así, a pesar de que sabían lo que iba a suceder, lo negaron, huyeron y el terror se apoderó de ellos. Ahora, ¿será que nosotros podemos criticar a los 12? No, para hermanos, nada. seguramente yo hubiera sido el primero en salir corriendo. Claro, uy, Sentir no. miedo. Y creo que de todos los que estamos conectados, el único que no correría sería Harold. porque no puedo. No Pero- porque no quiera, sino porque no puede, porque se ahoga. No, Ya, pero esto. yo digo, hasta aquí llegué. Hasta que llegue. No puedo correr. Más que por valor, por pura falta de oxigenación. Entonces, hermanos, no nos sorprende y no podemos criticar a estos amigos No. de que a pesar de que tenían toda esta información, aún estuvieran aterrorizados. ¿Sí están de acuerdo o no? Ajá. Señor. Ahora, puede ser que en ese momento, ellos al ver a Jesús tan valiente, hablándoles con tanta claridad de lo que iba a pasar, el miedo se disipó de alguna manera. Pero no por eso no tuvieron que enfrentar la realidad. Y cuando todas estas cosas pasaron, ellos, después del susto, tendrían que reconocer que ocurrió todo tal como Jesús lo había anunciado. Cuando ellos vieron venir la guardia, Judas dándole el beso, el terror se apoderó de sus corazones y los hizo huir a todos. Ahora, les pregunto, ¿será que estos amigos, estos discípulos, ignoraban las escrituras? No. No, yo les he contado a ustedes que lo No. normal es que un niño cuando llega a su fiesta de los 12 años, cuando pasa según la tradición a ser casi un hombre, estos niños saben de memoria el libro de los Salmos, lo recitan. Entonces podemos asumir que ellos tenían algo de conocimiento del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el enfoque rabínico de los maestros rabinos del Antiguo Testamento en el tiempo de nuestro Señor y aún mucho antes, pero podemos decir que desde ese momento hasta el día de hoy, no es un enfoque, ellos no enseñan al pueblo de tal manera que les dé una comprensión fiel de las Escrituras. Es triste decir eso, pero es verdad. Cuando uno escucha a los rabinos en Israel, son muy buenos filosofando, enseñando cosas humanas, pero realmente están muy lejos de la verdad de la Escritura. Entonces les voy a dar una comparación. Escuchar a un rabino enseñar la Biblia no es muy diferente de escuchar a un pastor en la actualidad que usa o se acerca a la Biblia con un misticismo, pensando en un mensaje oculto que están ahí en esas palabras de la Biblia, y que ellos creen son los únicos suficientemente iluminados, son los Illuminatis, y solo ellos lo pueden entender. Eso, mis queridos, es un pensamiento muy gnóstico. Y la verdad es que la enseñanza de los rabinos no se conectaba con una observación del texto, ni siquiera con la razón humana, ni siquiera con una interpretación precisa de las Escrituras.
Y podemos asegurar que bajo la influencia de los fariseos y escribas, bajo ese tipo de tradición y esa extraña hermenéutica mística, esos hombres no entendían claramente el Antiguo Testamento. Pero, por otra parte, habían cosas que eran muy claras. ¿Se acuerdan cuando llegaron los Reyes Magos? Herodes mandó llamar al sumo sacerdote y le preguntó, ¿dónde anuncia la Escritura que habría de nacer el Mesías? Y ellos claramente, ¿dónde le dijeron que nacería? En Belén. Belén de Judá. Ellos sabían algunas cosas que eran muy claras, pero el problema es que en referencia a la muerte y resurrección del Mesías, ellos realmente no conocen el Antiguo Testamento. No manejaban correctamente las profecías mesiánicas lo suficientemente bien como para ver en Jesús el cumplimiento de ellas. ¿Se acuerda? Después de que Jesús murió y resucitó, van dos amigos camino a Emaús. ¿Y ellos cómo están? Distraídos. Confundidos. En Lucas 24, y sé que Mario lo recuerda muy bien porque él estuvo meditando acerca de eso. ¿Cómo iban esos dos amigos, Mario? Tristes, confundidos. Confundidos. ¿Qué hizo Jesús? Les habló el Antiguo Testamento y les recordó lo que se iba a pasar. Entonces les explicó, les dio un sermón hermenéutico acerca de profecía bíblica. Todo estaba ahí. Ahora usted se preguntará por qué Freddy habla del Antiguo Testamento. Yo no veo el Antiguo Testamento en el versículo 32. Ahí no aparece. Pero cuando usted mira el relato paralelo que está en Lucas 18, en Lucas 18:31, Jesús dijo que era necesario que se cumplieran todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y entonces Jesús, mientras va camino a Jerusalén, les estaba contando todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre y que se cumplirán. Entonces, ¿cómo supo Jesús lo que le iba a suceder? Primero, debido a la profecía escritural. Cualquiera que conociera e interpretara correctamente la escritura lo habría podido entender. Su muerte fue anunciada en el Antiguo Testamento y no de manera genérica, sino de manera muy específica. De hecho, al mirar el Antiguo Testamento es bastante obvio, ¿verdad? Si miramos el sistema de sacrificios, ¿no sería obvio que tenía que haber un sacrificio, ya que Dios lo ordenó? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Claro. Un sacrificio porque ya venía como la ¿Por sombra qué? del que había de venir. ¿Por qué Dios ordenó todo este sistema sacrificial? Porque Dios seguía señalando que la paga del pecado es muerte. Y que Dios estaba dispuesto a aceptar un sacrificio sustituto en lugar del pecador. ¿Sí era eso lo que pasaba en el Antiguo Testamento o no? Sí, señor. Un animalito inocente moría por un culpable pecador. Pero debido a que todos los años se tenía que seguir celebrando y usted tenía que seguir llevando corderitos, el sacrificio final aún no había venido. Pasado. Año ya que está, no sé. ¿Sí? ¿Dónde comenzó esto? Con Adán y Eva. Ellos aprendieron que Dios, a través de matar unos animalitos, cubrió su desnudez, lo que era un símbolo de cubrir la culpa del pecador. ¿Están de acuerdo o no? Ellos podrían haber aprendido de Abel que hay algunos sacrificios que Dios acepta y otros que él rechaza. Solo hay un sacrificio. ¿Cuál? El que involucra sangre. Abel llevó un animal y luego lo degolló. Caín llevó papa, yuca, racacha y eso no le sale sangre por ninguna parte. Ellos pudieron aprender de Abraham que era un sacrificio que Dios mismo iba a proveer y que satisfaría
a Dios. Y al celebrar la Pascua, ellos podían aprender que tenía que ser un cordero sin defecto y sin mancha. Ellos habían estado involucrados en sacrificios toda su vida y no debió haberles sorprendido el anuncio de Jesús de su muerte. Jesús les fue presentado a ellos por Juan Bautista como el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado. Que quita el pecado del mundo. Si ellos hubieran sabido el Salmo número 2, habrían entendido que sus enemigos llenos de ira contra él le iban a rechazar, porque eso estaba ahí en el Salmo 2. Si ellos hubieran conocido Zacarías capítulo 13, entenderían que sus propios amigos lo dejarían solo. Si hubieran conocido Zacarías 11 y 12, Zacarías 11, versículo 12, sabrían que sería traicionado por el valor de 30 piezas de plata. Si ellos hubieran comprendido Números 21, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, habrían podido tener una comprensión de que el Hijo del Hombre sería levantado. Y eso es una imagen de la cruz. Si hubieran entendido el Salmo 34:20, habrían entendido que ni uno de sus huesos sería roto en la cruz. Si ellos hubieran leído el Salmo 22:18, sabrían que jugarían suertes por quién se quedaría con su ropa. Si hubieran entendido el Salmo 69:21, sabrían que se le iba a ofrecer vinagre, cumpliendo una profecía específica. Si ellos hubieran estudiado el Salmo 22:1, habrían entendido su grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hubieran recordado el Salmo 22:31, habrían conocido el clamor: consumado es. Todo eso está en ese salmo. En Zacarías 12:10 habla de una lanza atravesando su costado. El Salmo 16 habla de su resurrección. Y aún el Salmo 110 habla de su ascensión al cielo. ¿Qué tal todos estos detalles acerca de la muerte, la resurrección, que estaban ahí en el Antiguo Testamento? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería que estos discípulos conocían Isaías 53? Sí. 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 Isaías 53 es el más grande pasaje mesiánico del Antiguo Testamento. El siervo sustituto, el siervo sacrificado, que proporciona redención a los pecadores, que es herido por sus transgresiones y molido por sus iniquidades. El Señor iba camino a Jerusalén, camino a la cruz, y en ese camino les explicó a los discípulos las profecías del Antiguo Testamento que cumpliría. Él conocía el Antiguo Testamento y se los enseñó. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 9:51? Que él puso su rostro fuerte y se dirigió a Jerusalén. Y en esa ocasión dice Lucas 9:51 que fue para cumplir las profecías que de él se habían hecho. Este conocimiento defiende a Jesús de las acusaciones de los escépticos que dicen que Jesús no sabía lo que le iba a pasar. Eso es falso. La cruz fue el objetivo, la meta. La cruz fue su misión. Y el Antiguo Testamento reveló muchos detalles específicos que Jesús conocía porque conocía las Escrituras. Los discípulos debieron saberlo. Los religiosos, ¿se acuerdan? Lo que les dijo Jesús a los líderes de Israel. ¿Qué les dijo? Escudriñad las Escrituras. Varias veces le dijo, ¿no lo saben? ¿No han leído en su ley? Jesús los confrontó una y otra vez con su ignorancia acerca del texto que ellos decían amar. Las Escrituras. ¿Y saben qué es lo peor? Eran ignorantes no porque no lo leyeran, sino porque eran muy hábiles para malinterpretarlo. Todos ellos debieron haber conocido algunos detalles de su muerte por las Escrituras,
proféticas del Antiguo Testamento. Segunda razón por la cual el Jesús sabía tantos detalles. No solo porque él conocía la escritura que anunciaba su muerte, sino que Jesús, como Dios, era omnisciente. Omnisciente. Si usted nota, en los evangelios encontramos cosas que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, que nadie sabría a menos que tuviera un conocimiento del futuro. A ver, les pregunto, ¿Dios permite entre nosotros la adivinación? No. No. ¿Por qué? No. El futuro solo lo sabe Dios. Él se Porque él es- reserva ser el único que conoce el futuro. El futuro de cada uno. ¿Qué mandó el Antiguo Testamento a hacer con los adivinos? Chuscarrarlos. Quemarlos. Matarlos a todos. Contarlos bien, ya que no. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿qué tan grave es ir a un lugar donde le adivinan a uno el futuro? Malo. Así no sea el templo del indio amazónico en Bogotá y así sea uno de los templos de la Iglesia Ministerial de Jesucristo. Aquí vamos a hablar las cosas claras. ¿Listo? Vamos a llamar adivinación a lo que es adivinación y la adivinación está prohibida por Dios. Totalmente. Yo sé que a ustedes a veces les enoja y dicen, ay, ese hermanito Freddy, ¿para qué tiene que estar diciendo todas esas cosas? Un día esto se va a meter en problemas. Pero la verdad hay que llamarla por la verdad. Hay que llamar las cosas por su nombre y lo que hacen allí es adivinación. Eso no es profecía. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de la profecía? ¿Se acuerdan? La profecía es proclamar. Ah, sí. Lo que ya. Proclamar un mensaje. Anunciar algo, eso es profecía. Entonces, ojo hermanos, con lo que estamos consintiendo. Entonces Jesús, si usted nota, él sabe muchos detalles. Entonces vamos a retomar ahí en el versículo 33. Vamos a Jerusalén, dice el Señor. Y esto es sorprendente, pero es esencial. Hombre será entregado a Jesús mismo será el sacrificio provisto por Dios. le condenarán. ¿Se acuerdas Génesis 22:14? En Génesis 22, Isaac respira tranquilo cuando Dios desde el cielo frena la mano de Abraham que lo iba a sacrificar y apareció un carnero trabado por los cuernos. Está el carnero ahí y entonces ¿qué finaliza el Génesis 22? Finaliza con un comentario. En el monte de Jehová será provisto. Dios mismo se proveería el sacrificio. Ese sacrificio que dejaría satisfecha la justicia de Dios total y absolutamente. Ese sacrificio es el que abrirá el camino a la presencia hacia Dios. Nos dará salvación y vida eterna a cada uno de los que creen, de los que depositan su confianza en Él. Y entonces aquí dice que Él va a Jerusalén. Ese es el plan. Jesús no cogió como Jonás para un lugar diferente. Él se dirigía a Jerusalén y allí se encaminaba. Dice ahí, y usted note que empieza a dar los detalles que solo él podría saber. El Hijo del Hombre será entregado. Eso quiere decir que sería traicionado. ¿Se acuerdan? En ese momento ni siquiera Judas sabía que lo traicionaría, pero Jesús ya lo sabía. Y dice ahí que será entregado ¿a quién? A los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Quiénes son estos amiguitos? Son los religiosos intrigantes que buscaban desacreditarlo, que ya se habían hecho una alianza para asesinarlo.
Ellos, dice el Señor, a ellos sería entregado, y mire ahí que dice el Señor, será condenado a muerte. Muerte. Entonces Jesús dice que habrá algún tipo de juicio o de recurso legal que lo sentenciará a muerte. Él sería ejecutado, pero note ahí que él dice que no por los judíos. ¿Será entregado a quién? A A los los gentiles. gentiles. ¿Qué harán ellos antes de ejecutarlo? Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y luego lo matarán. Y 3 días después, ¿qué? Resucitará. ¿Qué tan específico fue el Señor Jesús? Y aquí les estoy diciendo que esto es profecía. Esto no está escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Estos detalles son nuevos. Y Jesús los puede dar porque Él es Dios. Pero a la vez, Jesús está actuando como profeta. ¿Se acuerdan que Dios le prometió a la nación de Israel ahí en el libro de Deuteronomio? En Deuteronomio 18:15 dice lo siguiente. Está hablando con Moisés el Señor y le dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar de mí en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. O sea, ¿qué se debía hacer con un profeta que decía algo y no se cumplía? ¿Ustedes se imaginan? Yo creo que más de la mitad de la iglesia de la ministerial tendría que ser apedreada, porque ¿cuántas profecías han dado que no se han cumplido? Este amigo de Barranquilla que ha dicho que Jesús venía en tal fecha, debió haber sido apedreado bajo esa ley, ¿sí o no? Sí, bajo la ley. Versículo 21. Y si dices en tu corazón, y aquí viene la pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Entonces le contesta el Dios, cuando el profeta hable en el nombre del Señor, si lo que anuncia no se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta y no tendrás temor de él. ¿Qué tan claro fue Dios con esto de las profecías? Muy claro. Aquí quiero que tengan en cuenta algo y les quiero aclarar. Dios mismo estableció la norma para juzgar un profeta cuando el profeta era de Dios. Fue cierto en el Antiguo Testamento y fue cierto del Señor Jesús. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús da esta profecía y allá en el huerto, cuando Pedro sacó el machete y le cortó la oreja a Malco, los otros hubieran sacado las espadas y hubieran matado a Jesús y a todos los que estaban ahí? ¿Qué habría pasado? Deberían No se había apedrearlo. cumplido. Sabríamos con exactitud que Jesús nunca habló en nombre de Dios. Pero ahora les hago la pregunta al contrario. ¿Se cumplieron todas y cada una de las preguntas de Jesús? ¿Las profecías de Jesús? Sí. Entonces les pregunto, ¿podemos confiar que es verdad que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros según Juan 14:3? Amén. Sí, claro ¿Podemos que- creer que Jesús es el único camino, la única verdad y el único que nos lleva al Padre? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí ven por qué les dije que este mensaje era un doloroso anuncio fortalecedor? Porque nosotros, y para los apóstolos también, después de que Jesús salió de la tumba y ellos empezaron a procesar todas estas cosas, ellos se dieron cuenta de que Jesús era un profeta confiable, era un profeta de Dios. Pero nosotros estamos en la claridad que más que un profeta era Dios hecho
hombre. ¿Están de acuerdo o no? Sí, señor. Amén. ¿Les anima eso o no les anima? A mí me anima mucho. Amén. Saber que Fortalecido su palabra. Nos llena de él fuerza. cumplió todas y cada una de las cosas que él anunció. Entonces, a medida que leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos todos los detalles que Jesús anunció. Y no nos sorprende que Jesús supiera estas cosas que nadie puede saber. ¿Se acuerdan Juan 2:25? En Juan 2:25 dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que la gente estaba pensando porque él lo sabía. Por ejemplo, él supo exactamente dónde Pedro debía ir a pescar para encontrar ese pescado que tenía un estatero para pagar el impuesto por él y por Jesús. ¿Se acuerdan? Sabía exactamente que debía ir a Samaria porque necesitaba encontrarse con una mujer a mediodía que iba a ir a sacar agua. Y luego le dijo a la mujer toda su historia matrimonial de sus 5 maridos y todas esas cosas. ¿Se lo dijo o no? Sí, señor. Supo exactamente dónde los discípulos tenían que ir a buscar el burro 0 kilómetros donde él iba a entrar a Jerusalén. Y sabía exactamente qué le iban a decir sus discípulos a su dueño cuando fueran a traerlo. ¿Fue así o no fue así? Sí, señor. Supo exactamente en qué momento un hombre iba con un cántaro a buscar agua y iban a celebrar en su casa la Pascua, ¿se acuerdan? Jesús anunció, y aquí viene la profecía, que Jerusalén quedaría en ruinas, que no quedaría piedra sobre piedra. Yo no sé si usted se imagina como las piedras de 2 o 3 kilos que pueden hacer parte de los cimientos de su casa, pero estamos hablando de piedras de toneladas que fueron puestas en el segundo templo y que los romanos se encargaron de destruir en el año 70, 40 años antes de que esto pasara. Jesús lo predijo y se cumplió. ¿Sí se cumplió o no? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús supo todas estas cosas? Pues porque él era Dios. Porque Él es Dios. Obvio. Y sin embargo, Él se llama a sí mismo aquí en este pasaje, mírelo ahí, el Hijo del Hombre. Y eso, superficialmente, se refiere a su humanidad. Pero también es un título mesiánico que aparece por primera vez ahí en Daniel capítulo 7, versículo 13, para referirse al Mesías. Y lo que quiere decir ese título es que Jesús es el Hijo de Dios, que sería un ser humano. Al menos 80 veces se usa esa frase para referirse a Jesús como el Mesías. Y entonces, como les dije, eso quiere decir que es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, el Mesías. Y aquí viene la frase, será entregado. Eso se refiere a una traición. ¿A quién le gusta pensar que lo traicionen? No, a A ninguno. nadie. A nadie. ¿Qué tan agradable es que los mismos amigos se vuelvan en contra de uno? ¿Qué tan agradable es eso? No, para nada. Para nada agradable. El Salmo 41, verso 9, describe a Judas, y ahí no lo nombra él con nombre propio, pero sí dice que su amigo con quien partió el pan sería quien lo traicionaría. Jesús lo sabía, aunque los discípulos no lo sabían. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué fue lo que preguntaron ellos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré ¿Se yo? acuerdan que Jesús dijo, no los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es diablo? Jesús tenía omnisciencia, como la omnisciencia que tiene Dios. Él conoció el terrible horror de la traición de aquel en cuya presencia él realizó múltiples milagros durante 3 años, que lo conoció, sabía de su carácter y su virtud. Sabían de que Judas supo que Jesús era incomparable, sin igual,
Pero a pesar de eso, lo único que Judas pensó fue en el poder y el dinero que Jesús le podría dar. Ahora, ¿qué pasó con Judas cuando no pudo conseguir dinero y poder? Se mató. Salió corriendo y lo ofreció, dijo, yo se lo entrego, y cuando consiguió el dinero, salió corriendo para ir y ahorcarse avergonzado. Jesús sabía todo eso acerca de Judas. Además dice ahí Jesús que será rechazado. No solo traición, pero rechazo. Y Jesús fue rechazado por todos los que debieron haberlo aceptado, los líderes de la religión, los sacerdotes y los escribas. Tal vez uno pensaría que sería rechazado por un pequeño grupo de anormales, de sacerdotes malos. Pero lo que dice aquí es que fue todo el grupo. Nos referimos a toda la casta religiosa de Israel, los que debieron ser los proveedores y guardianes del judaísmo. Todos estaban involucrados, desde los sumos sacerdotes hasta cada funcionario que estuvo involucrado en la vida espiritual y el servicio en el templo. Estuvieron incluidos los fariseos, los saduceos, los herodianos. Ninguno quedó afuera. ¿Se acuerdan? Que el sacerdocio era algo a lo que se accedía como una herencia. Qué terrible, ¿no? Los mismos que estuvieron guardando la religión fueron sus peores enemigos. ¿Qué tan lejos llegaron? ¿Qué dijo Jesús? ¿Lo condenarán a muerte? Y entonces aquí viene ya la otra parte. una de las historias más tristes, oscuras, el juicio fraudulento al que fue sometido el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Primero se lo llevaron ¿a quién? A los príncipes. Sumo sacerdote, al sumo sacerdote. Sí. Luego lo llevaron ante Pilato. Después, Sí. Pilato, tratando de sacarle el cuerpo, se lo mandó a Herodes. Luego regresó donde Pilato. Y después de todo ese paseo, eso se parece al paseo de la muerte, ¿no? Fue condenado sin testigos auténticos, sin acusaciones legítimas. Él no hizo nada, al punto de que el que estaba juzgando la causa de Jesús, ¿qué dijo? No encuentro ninguna falta en él. Y pidió un recipiente con agua para lavarse las manos. Esa, mis hermanos, es la peor muestra de la injusticia de la que es capaz la humanidad. Yo sé que nosotros tenemos una lejana esperanza de que algún día realmente se haga justicia, pero cuando vemos este juicio falso del que fue objeto el Señor Jesús, creo que nuestras esperanzas desaparecen, ¿verdad? Esa es la justicia humana, eso es todo lo que puede ofrecer la justicia humana. Jesús fue condenado a muerte sin una causa legítima y sin testigos veraces. Aquí tenemos a aquel que fue sin pecado, limpio, puro, el Señor Jesucristo, que fue traicionado, luego fue rechazado por los religiosos y aquí es condenado a muerte. Y él dice que eso es exactamente lo que va a pasar y fue exactamente lo que sucedió. Cuando leemos los evangelios, ¿qué encontramos? Que todo sucedió como él dijo que sucedería. Antes que Judas lo supiera, antes que los sacerdotes y los principales y los escribas supieran lo que iban a hacer con él, antes que los romanos lo supieran, antes que Pilato mismo lo supiera, Jesús lo sabía. Él lo supo todo. Cuando nosotros pensamos en Isaías 53, describe a Jesús como un varón de dolores, que está familiarizado con el dolor. Y nosotros hablamos mucho
y de pronto Mel Gibson hizo una buena ilustración en su película acerca de la flagelación y la crucifixión. Pero yo creo que los dolores más profundos del Señor Jesús los experimentó desde mucho antes. ¿Saben por qué? Porque Él sabía exactamente lo que iban a hacer con Él. A ver, les hago una pregunta. ¿Algunos han tenido un examen complicado? Por ejemplo, en una colonoscopia se corre el riesgo del que el que la está practicando rompa un intestino y eso puede conllevar a la muerte del amigo. ¿Sí sabían eso? Por eso es que le hacen firmar a uno papeles, ahora hasta para sacarle una muela. ¿Ustedes sabían que uno se puede morir por una mala exodoncia? Sí. Eso puede ser mortal. Yo Y entonces, ¿cómo se siente uno cuando cuando le van a hacer ese examen y le hacen firmar un papel en el que uno exime de toda culpa al que se lo va a practicar? ¿Cómo se siente uno? ¿Viste? Aterrorizado, hermanos. Al punto, yo soy tan flojo, hermanos, que para una endoscopia me tuvieron que dormir. Así de flojo soy. Y no me da pena confesarlo. Soy flojo y medio. Flojo, Muy flojo. muy flojo. Muy flojo, dice Rosa. ¿Cierto? Sí, Pero, Cristinita, es verdad. verdad. Y Jesús siempre supo todo el dolor que iba a enfrentar. Uy, sí, hermano. Por eso es que él fue llamado. Por eso es que la Biblia habla de los sufrimientos de Cristo en plural. Porque fue algo que él enfrentó una y otra vez. Una y otra vez. Sufrimientos. Le voy a dar una lista de las palabras con las que Isaías 53 se refiere al Señor. Lo llama feo, despreciado, rechazado, triste, afligido, herido por Dios, herido, magullado, castigado, azotado, solo, oprimido, silencioso, asesinado, enterrado, con dolor de cabeza, contado con los transgresores, derramó su alma hasta la muerte, llevó el pecado. ¿Cómo les parece esa lista de sufrimiento? Ya hemos visto deslealtad, es decir, traición. Hemos visto rechazo, que terminó en su condenación. Pero ¿qué tal les parece esta última? Escarnecido, ridiculizado. ¿A quién le gusta ser ridiculizado? A nadie. Ninguno. Ninguno, Ajá. hermanos. A ninguno le gusta que se burlen de él. Le escupieron, le azotaron. Jesús dice que él sería entregado a los gentiles y ellos harían eso con él. Eso realmente es inconcebible. ¿Qué les había hecho Jesús a estos romanos, hermano, para que actuaran con esa sevicia con él? Nada. Desprecio, burla, vergüenza. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Primera de Pedro 2:23? Que aún Cristo estando en medio de eso, nunca tomó represalias, nunca se vengó. ¿Ustedes se han dado cuenta que Jesús pudo coger a esos dos angelitos que lo estaban azotando con esos látigos y haberlos destruido con una sola palabra? Claro. Eso describe el sufrimiento. Eso es horrible. Su rostro escupido. Él mismo, Jesús mismo, se dirigía hacia la cruz para cargar nuestros pecados. Y aquí tenemos toda esta descripción de este odio que no tenía ninguna justificación. Ahora entendemos un poco acerca de la flagelación. Los judíos hicieron un látigo de 3 puntas que tenía espinas y desgarraba. Pero los romanos le añadieron trozos de vidrio, hueso y metal en la punta del látigo para infligir más dolor en su víctima.
Eso causó profundas heridas en su cuerpo. No sé si ustedes se dan cuenta que en la película de Mel Gibson, al que está actuando ahí de Jesús se le ven las costillas, le desgarraron su carne. Muy probablemente eso fue lo que sucedió, quedó con sus costillas expuestas. Imagínense después de 40 azotes 31. que tuvieron que ser entre dos para alternarse, para que ellos pudieran. Si usted empieza usted solito, tal vez al latigazo número 20 está cansado, pero si están relevándose uno y otro, pues no dan tiempo para el cansancio y simplemente se recuperan. ¿No les parece eso terrible? Y El uno por un lado y el otro esto por el otro. alcanza el punto más alto, dice Mateo, cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios. Esto solamente es un inventario de los horrores que Jesús soportaría. Y finalmente lo matan, ahí solo para completar el cuadro, para cumplir con la profecía de que sería un sacrificio. Y de acuerdo con Mateo 19, dice que Jesús les dijo que lo matarían por crucifixión. Y quiero que sepan que esta es la primera vez que Jesús les habló de la crucifixión sin rodeos. El solo hecho de pensar en la cruz espantaba a los más terribles criminales y los hacía huir. Dice alguien que una muerte por crucifixión incluía todo el dolor, la desesperación y la muerte que pueden tener lo más horrible y lo espantoso. Entonces le voy a dar una descripción hecha por un médico: mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, tétanos. ¿Se acuerdan que cuando uno se corta van y le ponen una inyección antitétano? Pues a él no lo inyectaron y todas sus heridas ya se imaginarán cómo se pusieron. Vergüenza, una prolongada continuidad del tormento, el horror de saber de que eso era lo que le iba a pasar, la mortificación de las heridas causadas, todo intensificado hasta el punto en el que se puede soportar. Pero ¿sabe cuándo dejaban de torturar al crucificado? Justo cuando estaba listo a quedarse inconsciente. Esa posición en la que ellos estaban hacían que cada movimiento, por pequeño que fuera muy doloroso. Las venas estuvieron laceradas, los tendones aplastados, y eso produciría palpitaciones con incesante angustia. Heridas inflamadas por la exposición se van gangrenando paulatinamente. Las arterias, dice este médico, especialmente en la cabeza y el estómago, se hincharon y se oprimieron con sangre sobrecargada. Y mientras cada variedad de miseria aumentaba gradualmente, se les añadió el intolerable dolor de un ardor y una tremenda sed y una ansiedad interna que acogió con agrado el solo pensamiento de morir para que ese dolor terminara. Jesús sabía que eso era lo que le esperaba. Tuvo cada detalle. Y es muy, muy triste escuchar a estos pseudoeruditos que dicen que Jesús ignoraba que él iba a terminar así. Al contrario, estamos viendo claramente que Jesús conoció cada detalle. Su sufrimiento fue planeado personalmente por Dios, como dice el Antiguo Testamento, y fue conocido personalmente por Jesús en cada detalle por medio de su omnisciencia. Él supo cada detalle y así vivió con anticipación de toda esta agonía mucho antes de experimentarla. Pero la historia no termina ahí. Siempre
en estas predicciones, en estas 3 anuncios de su muerte, terminan de esta manera. Mire el versículo 24. Y 3 días después, ¿qué? Resucitará. Y les pregunto, ¿resucitó? Sí, señor. ¿Jesús dijo que lo haría? Ujú. ¿Recuerdan Juan 2:19? Juan 2:19, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días Construir. lo levantaré. Lo levantaré. Dijo que moriría y dijo que resucitaría. Mm. Y murió exactamente de la manera que dijo que moriría. Y exactamente en el momento en que dijo que resucitaría, resucitó. Solamente un necio negaría que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en forma humana. ¿Se acuerdan lo que al final de este evangelio dice el centurión? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Que vino a qué? A salvar al pueblo de sus pecados. Y es eso exactamente lo que Jesús hizo en la cruz y con su resurrección. Esta mañana hemos visto la importancia que tiene la cruz, la resurrección, la tumba vacía. Y todo esto es el evangelio. Esto es vital para nosotros. El evangelio se trata de un Salvador en una cruz que emerge de una tumba luego de morir. Oremos, hermanos, acerca de todo esto que hemos considerado esta mañana. Señor, te damos gracias por la preciosa palabra. Este anuncio doloroso para ti, pero que trae tanta fuerza para nosotros, Señor. Tu muerte significó la vida para nosotros. Tu rechazo significó nuestra aceptación. Tu resurrección, Señor, se convierte en la evidencia de que un día también nuestros cuerpos resucitarán y estaremos contigo en el cielo con un cuerpo nuevo, con nuevos deseos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de que sabías con detalle el dolor al que te enfrentarías, Señor, a pesar de que cada vez que pensabas en eso, había dolor en tu alma por el rechazo, la traición, el escarnio, la burla, el dolor, aún así, Señor, ibas hacia Jerusalén, resuelto, decidido, valiente, dispuesto a ocupar nuestro lugar. No tenemos, Señor, cómo pagarte. Perdónanos. Perdónanos porque con nuestro pecado, Señor, ofendemos al autor de la vida. Con nuestro pecado, Señor, te afligimos. Ayúdanos a odiar el pecado que fue lo que te puso a ti en la cruz. Y enséñanos a amar la santidad, la justicia, la verdad. Gracias por toda esta verdad que hemos estudiado en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por aferrarte a la cruz. Gracias por no bajar como te desafiaron los religiosos. Baja de esa cruz y creeremos en ti. Y nosotros creemos en ti debido a que tú te quedaste allí, Señor, hasta morir para darnos vida eterna. Por eso en esta mañana, Señor, y por los siglos, te daremos a ti, solo a ti, la gloria, el honor y la majestad que solo tú mereces. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Para